Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a explicar algunos conceptos de epistemología, en particular lo que se conocen como las teorías de la verdad. En términos bastante simples, las teorías de la verdad son teorías filosóficas que tratan de definir qué es la verdad, cómo se alcanza la verdad y cómo sabemos nosotros que algo es verdadero y cuando algo no lo es. Se han desarrollado varias teorías de la verdad. El día de hoy voy a explicar una de esas teorías, que se conoce como la teoría de la verdad por correspondencia. La teoría de verdad por correspondencia fue definida por Aristóteles en su libro El Organón y posteriormente también va a salir en su libro de la metafísica. A partir de Aristóteles, esa teoría se va a seguir divulgando en Occidente, sobre todo durante el medioevo con la filosofía tomista y va a continuar así hasta nuestros días. La última formulación de esta teoría la va a dar Tarski. Voy a mencionar tres formulaciones que tiene la teoría de verdad por correspondencia para aclarar un poco en qué consiste. La definición que da Aristóteles es que lo que es, lo que no es, no es. Básicamente lo que dice Aristóteles es que cuando nosotros decimos que algo es de una forma determinada y observamos empíricamente que eso es así, entonces es cuando podemos decir que algo es verdadero. Lo mismo también pasa con la negación. Si decimos que un suceso, un fenómeno, no es o no pasó como nosotros decimos, o como alguien dice, y verificamos que efectivamente no pasó de esa forma determinada, entonces ese fenómeno, esa negación se considera también verdadera. Tomás Aquino da una definición mucho más clara. Él dice que la verdad va a ser la correspondencia que hay entre lo que yo pienso en el intelecto, es decir, en la mente, con lo que pasa en la realidad, es decir, con lo que pasa en el mundo o en el universo. Nuevamente, vemos que la verdad por correspondencia lo que establece es la idea de que algo es verdadero si existe una relación entre ideas, conceptos, pensamientos y hechos, acontecimientos, fenómenos. La mejor forma de entender esta relación, o esta correlación más bien, es a partir del concepto de verdad del lógico y matemático Tarski. Tarski, como es matemático, va a dar una definición de la verdad por correspondencia basándose en el contexto de la filosofía analítica y utilizando la teoría de conjuntos en matemática. Para Tarski hay dos conjuntos: el conjunto de los hechos, de la realidad, lo que vemos y observamos que pasa en el universo o en una parte del universo, y luego está el universo del lenguaje, donde el ser humano expresa sus pensamientos, sus ideas, sus creencias, sus puntos de vista. Bueno, la verdad por correspondencia va a ser cuando lo que decimos en el marco del lenguaje tiene una correlación con lo que ocurre en el universo o en el mundo. Una forma de verlo sería con un ejemplo empírico. Yo hago una afirmación de decir que una casa de una avenida tiene un color determinado. Por ejemplo, una casa tiene el color verde. Esa es la afirmación que yo hago usando el lenguaje. Estoy expresando un hecho o un fenómeno. Ahora, ese fenómeno, ese hecho que estoy expresando, en este caso una afirmación, va a ser verdadera o va a ser falsa
si yo al ir a esa avenida y ver esa casa, verifico efectivamente su color. Si la casa tiene un color azul, por ejemplo, y yo digo y afirmo que la casa es de color azul, bueno, la forma de saber si tiene color azul o no es ir y ver el color de la casa. Efectivamente, veo la casa de X avenida y veo que el color de la casa es azul. Entonces, la afirmación que yo hago es verdadera. La importancia de la teoría de verdad por correspondencia radica en que es el concepto que más se utiliza en las ciencias naturales. También el concepto de verdad por correspondencia, los seres humanos lo manejamos de forma intuitiva. Por ejemplo, nosotros cómo identificamos a una persona que llamamos hipócrita. Por ejemplo, una persona hipócrita es una persona que te dice una cosa y hace lo contrario a puerta cerrada, en forma encubierta. Es así como nosotros detectamos que esa persona es mentirosa y que finge algo que no es. Porque dice una cosa de palabra, en el lenguaje, y en los hechos, a nivel empírico, se comporta de una forma completamente diferente. Ahí vemos la aplicación del concepto de verdad por correspondencia. El concepto de verdad por correspondencia ha tenido varias críticas en la historia de la filosofía, muchas de ellas sobre todo en el siglo XX, y críticas que son bastante importantes. Sin embargo, para entender estas críticas y algunas soluciones que se tratan de dar a partir de otras teorías de la verdad, se requiere explicar primero algunos conceptos sobre lógica, sobre empirismo y sobre verificación o falsación de fenómenos a través de la aplicación del método científico. Eso lo voy a hacer en otro audio o en otro video, dado que es un tema un poco más complejo de explicar. Hay que explicar primero un poco lo que son los razonamientos deductivos, cómo es una verificación empírica, si es empírica directa, si es empírica indirecta, y eso es un poco más engorroso de explicar. Lo que podemos decir es que el concepto de verdad por correspondencia tiene críticas y hay situaciones en las cuales no se aplica. No obstante, sigue siendo bastante útil, por lo menos para cuestiones cotidianas, para cuestiones fáciles de verificación directa. Y también funciona cuando tienes experimentos o cuando tienes que hacer observaciones sistemáticas. Y esas observaciones son más que suficientes para descartar entre hipótesis alternativas que están en conflicto entre sí. Bueno, espero que les haya gustado esta breve explicación y que se haya entendido en qué consiste el concepto de verdad por correspondencia. Vamos, es simplemente hacer una afirmación, hacer una negación y después a través de observaciones o experimentos verificar que lo que se dice es cierto, que pasa en el mundo o que por el contrario no pasa. Eso es todo, espero que les haya gustado esta breve explicación. Suscríbanse y que todos tengan un feliz día. Hasta pronto.